Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Instituto de Igualdad y de su programa de Medio Ambiente, damos a cada uno de ustedes la bienvenida y agradecemos su participación en este seminario. Cabe mencionar que este seminario se transmitirá vía streaming por la página tv.senado.cl. El actual caso de Quintero Puchuncaví, Ventana, así como el de Tiltil, Freirina y otros más, nos muestran la forma desigual y asimétrica en que se distribuyen los impactos ambientales entre la población de los distintos territorios del país. Nuestro accionar como sociedad ha ido construyendo zonas de sacrificio, en las que algunos chilenos tienen que habitar en áreas en las que la contaminación impone un riesgo cotidiano a la salud y a la vida. En estas áreas, el Estado no funciona de la misma forma que en otros lugares. La legislación, las normas ambientales y el sistema de evaluación ambiental no se aplican buscando proteger a las personas, sino para sostener actividades productivas. Además, no es fácil demandar justicia, es caro, arriesgado, largo y tedioso, y con una enorme asimetría de comunidades y empresas, entre comunidades. Es necesario reconocer que se está vulnerando el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y junto con estos otros 3 derechos inseparables: a la información ambiental, a la participación y a la justicia ambiental. ¿Cuál es la realidad ambiental de Chile? ¿Cuál es el real desarrollo institucional? ¿Qué tan disponible está la información ambiental? ¿Cómo se accede a la justicia cuando no se tienen recursos? ¿Qué posibilidades tenemos de avanzar hacia un desarrollo sustentable? Estas y otras preguntas abordaremos en el seminario de hoy. No sin antes agradecer a la Presidencia del Senado por su apoyo en la organización del seminario, a la Fundación Friedrich Ebert y a la bancada de senadores socialistas, la cual está generando una impronta impulsando debates en este y otros temas de interés país. Para partir, queremos pedir al senador Carlos Montes, presidente de la corporación que hoy día nos acoge, que pueda dirigirnos unas palabras. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este local que, como todos ustedes ya deben saber, a estas alturas tiene mucha historia. Aquí se discutieron y se resolvieron cosas muy trascendentes en la historia de Chile. Esto lo presidió Salvador Allende durante un periodo. En fin, creo que es bueno valorar lo que tenemos en todo su significado. Es cierto que el cuadro que tenemos allá arriba no es propiamente un homenaje al feminismo, ¿eh? No podríamos decir que este cuadro, no había ni una mujer en esa época en el Senado, pero quería destacar eso. Bueno, mire, este lunes, creo que fue en la mañana, tuvimos aquí un encuentro maravilloso, un encuentro sobre biodiversidad, que vino un profesor mexicano y nos contó sobre qué es lo que en México hoy día se estaba desarrollando en inteligencia sobre el conocimiento y uso del capital natural de México. La verdad que uno oye a un personaje como este, lo que vienen haciendo en México desde hace 25 años, y da bastante envidia de ver el papel que juega todo la reflexión y el desafío sobre los temas ambientales, y en este caso principalmente de capital natural en el caso mexicano. Esto demuestra que tenemos mucho por delante que hacer. Los mexicanos están incluso hoy día evaluando la erosión que hay en el fondo marino y tomando medidas para enfrentar los problemas en el fondo marino, cuestión que está lejos de nuestra discusión hoy día incluso. En fin, tenemos muchos desafíos por delante. Yo creo que encuentros como este son importantes para informarse, para conocerse, pero especialmente para tratar de construir una conciencia de desafío y de cosas que hay que hacer, intentos de influir. Alguien me decía que hay una serie de temas que se miran desde ángulos y no se miran dentro del contexto político y el contexto del desarrollo más general. Y que como nunca, por lo que se está viviendo, es bueno ver estos temas dentro de lo político, del contexto de lo que está ocurriendo y también dentro de los desafíos de desarrollo. Lo político, queramos o no lo queramos, todos tenemos que estar remecidos por lo que acaba de ocurrir en Brasil.
Y sin lugar a dudas, lo que ocurre en Brasil va a pasar para acá, si es que llega a consolidarse en los términos que tememos. No hay que olvidarse de la historia. Mucho de nuestra etapa de la historia no nos dimos cuenta de esto. Brasil tiene una tremenda capacidad de influir en todos lados y además que el problema es más de fondo. O sea, la democracia está con dificultades para resolver problemas, para resolver situaciones nacionales. Lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Venezuela, en Argentina y en Perú a lo menos, y otros casos en que la antipolítica va adquiriendo una densidad, una fuerza y un intento de influir muy fuerte, que en el caso brasilero llegó al punto de que hasta el ejército está en eso, parte importante del ejército, la justicia, parte importante de los medios de comunicación, y no es contra la izquierda solamente, es también contra la derecha, es contra las instituciones democráticas. Algo que tenemos que tratar de comprender en su fondo y ver las implicancias que puede tener. En Chile también tenemos una marea antipolítica fuerte, una marea que no tiene instituciones que la sostienen, lo que tiene más bien son corrientes de opinión, influyen en votar o no votar, en la visión que se tiene de las instituciones. Aquí hay mucha bronca con las instituciones. Y sin duda las instituciones más desgastadas, con más descrédito, el Congreso en primer lugar entero, son los municipios crecientemente, son los partidos. Hay otras más, porque Carabineros está en una situación bastante, pero todavía no tiene el descrédito que tienen las otras instituciones. Esto nos plantea un tremendo desafío de fortalecer la democracia acá, fortalecer las instituciones democráticas, no solo criticar las instituciones, sino que ver cómo reconstruirlas, cómo hacer reformas, cómo ponerlas a tono con los desafíos. Quizás en la manera de responder a fenómenos como el que se está dando hoy día en Brasil. Si los que no han visto las marchas que están haciendo los jóvenes de Bolsonaro, sería bueno que las miraran para que piensen lo que puede ocurrir. No sé si las han visto. O sea, son marchas muy propias de la época de Hitler. Gente con pantalones militares, dorso descubierto, marchando y gritando Bolsonaro, Bolsonaro. O sea, son fenómenos que tenemos que oír, mirar, porque ojalá que no trasciendan, pero todo indica que tiene grandes riesgos de que así sea. Y en lo económico, está claro que hay un contexto que no es lineal. Piñera llega a gobernar este país con un crecimiento fuerte desde el tercer trimestre del año pasado, cerca de 4%. Él agarra el vuelito de crecimiento, se refuerza un tanto. No ha tomado ninguna medida para reforzar crecimiento de ningún sentido, sino que simplemente anunciaron una reforma tributaria que es para los sectores más altos de ingresos y en fin. Pero no. ¿Y qué viene por delante? Todo indica que este año se crece cerca del 4%, el próximo año se crece menos todavía. Entonces va a tender a buscar distintas alternativas, que esto tiene mucho que ver con los temas ambientales, porque va a tratar de levantar lo que llaman barreras al crecimiento. Va a tratar, en el caso de la región metropolitana se están planteando 25 proyectos inmobiliarios que les quiere levantar las restricciones que tiene, y así en cada uno de los campos va a ir viendo cómo enfrentarlo. Para ello está claro de que uno de los problemas que ha habido en Chile es que el modelo de acumulación está afectado por lo tributario, por lo laboral, por ciertas cosas en lo ambiental, por críticas ideológicas, políticas, en fin, y ellos están tratando de recomponerlo y es quizá uno de los objetivos fundamentales de su gobierno. Es cierto que tenemos que mirar lo que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, mirar todas las cosas positivas, no sé, ahí siempre a uno le entregan como un listado, pero estos parques de la Patagonia, la red de áreas protegidas, en fin, la cuestión de las bolsas plásticas que partió antes, el avance que ha habido en energía renovable, en fin, muchas cosas. Es cierto que uno en cualquiera de estas cosas se puede detener y decir hay cosas que se podrían haber hecho antes, a otro ritmo, podríamos entrar en eso, pero que han ocurrido hechos importantes que se han acumulado. Lo que no nos puede llevar a no reconocer que Puchuncaví Quintero existe y que tenemos responsabilidad en que exista y que tiene que ver con los estándares que se fueron acumulando en mucho tiempo y que al final han llevado a la situación en que está. Ojalá que aquí se discuta alternativas para enfrentarla, porque hay que enfrentarla buscando realmente disminuir fuertemente el riesgo que tienen seres humanos y que están ahí, y no solo ese lugar, sino los que están en la llamada zona de sacrificio.
Entendí al conversar aquí a la entrada que el acuerdo de Escazú es parte de lo que aquí se va a conversar, porque tenemos que tener alguna opinión para reforzar todo lo que se refiere a la participación ciudadana, a la información ambiental, a la justicia ambiental. Bueno, nuestro riesgo es que nos bajen los estándares ambientales en los próximos tiempos. Ese es el riesgo, de distintas maneras, ya sea vía el sistema de evaluación, de distintas maneras. Y tenemos que estar muy atentos para que no los bajen. Pero simultáneamente tenemos que estar tratando de mantener ciertos debates. El debate del agua es un debate que adquiere mucha fuerza. Ayer se dio un premio a los alumnos de Chile que habían hecho mejores propuestas de ley sobre distintos temas. Había varios trabajos sobre el agua y el que ganó fueron sobre el agua como un derecho humano, jóvenes, bastante jóvenes de primero y segundo medio fueron los que levantaron. Es una cosa muy elaborada, muy potente, hay una creciente sensibilidad en los jóvenes. Y aquí estamos en un campo de disputa que se da a partir de un intento de ley de glaciares, a partir de otros proyectos de ley que se discuten en el Parlamento, que siempre se nos dice, bueno, lo decía incluso el ministro de Hacienda Valdés, esto afecta al crecimiento. Hay que tener cuidado porque afecta al crecimiento, como si no se pudiera compatibilizar el crecimiento con sustentabilidad. Y el desafío es tener una perspectiva, sin duda, de desarrollo, sin duda de crecimiento, pero de mucho respeto y preocupación por el ambiente, el medio ambiente, ir subiendo los estándares, aunque el riesgo es que nos bajen los estándares y por eso tenemos que estar muy alerta y con capacidad de comunicar, de dialogar y de asumir esto con bastante fuerza. Yo espero que tengan bastante buen resultado. Tengo que irme a un diálogo sobre reforma tributaria con Hernán Frigolé. Tenemos que irnos a otra parte de Santiago porque estamos tratando de hacer estos diálogos por todos lados, de tal manera que más gente construya su propia opinión. No es un problema solamente de predicar sobre las cosas, sino que dar elementos para pensar, porque esto es pensar políticamente, pensar alternativas frente a problemas como, por ejemplo, una reforma tributaria que está diciendo cosas que no son verdad, muchas cosas que no son verdad, pero solamente es posible que las personas puedan opinar en la medida que tengan antecedentes. Por eso estamos haciéndolo esto en bastantes lados y ojalá muchos de ustedes se puedan ir sumando a distintos diálogos, a distintas formas de hacerlo. Ojalá que les vaya muy bien. Felicito a los organizadores y espero que salga mucho más energía, porque la única manera hoy día es que nos contagiemos entusiasmo y energía entre todos nosotros. La depresión es un enemigo nuestro. Es cierto que nos sacaron la mugre en las elecciones, es cierto que estamos en repliegue, pero es cierto que somos hartos, como se demostró en el paseo Bulnes, como somos hartos y con mucha gente que quiere unirse con nosotros, que quiere conversar, que quiere hacer cosas, que tenemos gente muy talentosa dentro de los que están en esta sala, gente. Los impuestos verdes que está proponiendo Rodrigo Pizarro nos abren la cabeza para pensar y cada uno tiene propuestas. La cuestión es potenciarnos, no desanimarnos entre nosotros mismos, sino que potenciarnos para adelante. Que les vaya muy bien en el encuentro. Muchas gracias. Ahí sí. Gracias, senador. Ahora invitamos a Fernando Kraus, coordinador del Programa de Medio Ambiente, a entregarnos un saludo a nombre del Instituto Igualdad. ¿Aló? Muchas gracias, senador. Creo que en los últimos meses todos hemos sido testigos del esfuerzo que está haciendo la presidencia del Senado y la bancada de senadores por instalar un debate en este y muchísimos temas, con propuestas como fue la propuesta de pensiones, ¿verdad?, en los temas de reforma tributaria. Quiero agradecer a la FES, aunque excuso a la representante, Simón Esper, que estaría por llegar dentro de un rato, y agradecer la presencia de todos ustedes. Decir que el Instituto Igualdad, que está entrando en una nueva fase por la construcción por la puesta en marcha de una nueva sede que está ahí en Vicuña Maquena con General Joffre, tiene aproximadamente 18 programas que están haciendo una reflexión bastante importante respecto de los desafíos que tiene la humanidad hoy en día. La verdad que el tema de la justicia ambiental, como bien decía el senador Carlos Montes, es uno de los tantos desafíos en los que está inmerso la humanidad. La crisis ecológica es
es paradójica que se produzca en un momento en que se produce una cantidad de conocimiento y una cantidad de tecnología a nivel planetario, y sin embargo la crisis ecológica a nivel planetario hoy día nos vamos informando, ¿verdad?, por los diferentes paneles de científicos a nivel mundial que están produciendo una situación de cambio en la biosfera probablemente sin retorno, no solamente con el aumento de la temperatura, sino que con el cambio del ciclo hidrológico en diferentes zonas de la Tierra, con la pérdida de biodiversidad, con el aumento de la temperatura, con el aumento de la intensidad de ciertas catástrofes. Y esa situación, llevada a un nivel planetario, también tiene una expresión local. Este modelo de desarrollo a nivel planetario tiene una expresión local en distintos territorios. Y esa expresión local, su cara más negativa, son efectivamente lo que se mal denominan las zonas de sacrificio. O sea, la concentración de un tipo de desarrollo industrial, de un tipo de modelo de desarrollo productivo que agota, depreda, contamina los recursos y, por lo tanto, también a los seres humanos que viven en esos territorios. Este es un desafío muy importante. Yo quiero decir que efectivamente cambiarlo requiere un cambio de la sociedad. Nosotros estamos haciendo un ciclo de seminarios que se llama Otra sociedad es posible, pero finalmente termina siendo un tema profundamente político. Miren, yo quiero mencionar un par de situaciones que no son menores para entender el momento político en el que estamos. El actual gobierno presentó hace unos meses un proyecto para la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dentro de los fundamentos del proyecto venía el compromiso de aprobar el Acuerdo de Escazú. Y pocas semanas después vemos lo que sucede. De la misma forma, todo lo que significó el cambio a la Ley de Servicios Sanitarios Rurales que se planteó en el gobierno pasado tenía un reglamento para poder abordar de mejor manera el derecho humano al agua. Es un reglamento que hoy día ha sido retirado de la Contraloría y que no está siendo impulsado. Entonces, obviamente que afrontar estos temas requieren un esfuerzo mucho mayor, y en el Instituto de Igualdad estamos intentando, con un programa que está compuesto por personas de Arica a Punta Arenas, estamos haciendo un intento por efectivamente comprender estos temas, tratar de participar en el diálogo social y el diálogo político que se está haciendo en Chile, en muchísimas regiones, por muchísimas organizaciones locales, ONG, y tratar de aportar desde nuestra perspectiva, que es una perspectiva integradora de la visión del desarrollo humano con la naturaleza. Y bueno, parte de este seminario, junto con el que se hizo en Coquimbo el 6 de septiembre y el que se va a hacer el 18 de octubre en Valdivia, es el esfuerzo que queremos hacer y compartir con ustedes. Así que muchas gracias por su asistencia y bueno, que podamos tener un buen debate el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y gracias a todos por su disposición y apoyo. Ahora entraremos de lleno en materia. Agradecemos infinitamente la disposición y compromiso de cada uno de nuestros panelistas y procedo a presentarlos en orden de intervención. Verónica Medina es profesora de Comunicación y Lenguaje y Apoyo Pedagógico de Niños Vulnerables de la Comuna de Quintero, dirigente medioambiental de Quintero Puchuncaví, expresidenta del Consejo de Salud Hospital Adriana Cousiño de Quintero y hoy presidenta de la agrupación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud a los afectados por violaciones a los derechos humanos de Quintero Puchuncaví. Un fuerte aplauso. Valentina Durán es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Ambiental común a las universidades de París I, Panteón, Sorbonne y París II, Panteón, Assas. Ha ejercido como abogada, asesora y consultora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas, nacionales e internacionales. Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, integra el equipo fundador del Centro de Derecho Ambiental, del cual hoy es su directora, junto con ser parte del equipo docente del curso clínico de Derecho Ambiental y Resolución de Conflictos. También es directora de la revista de Derecho Ambiental desde 2017, autora de varias publicaciones, expositora en seminarios y congresos nacionales y extranjeros en las áreas de derecho ambiental, recursos naturales y sostenibilidad.
Es consejera del Centro para el Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible y integra la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Chile y es directora de la Fundación Espacio Público, de Comunidad Mujer y de la Asociación de Abogados de Chile. Un fuerte aplauso. Flavia Liberona es directora ejecutiva de la Fundación Terram, bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora ejecutiva de Fundación Terram desde 2007. Se ha desempeñado como docente y coordinadora en diversas redes de trabajo a nivel nacional que abordan temas como bosque nativo, institucionalidad ambiental, biodiversidad, transgénicos, entre otros. Es autora de diversas publicaciones, así como expositora en seminarios y congresos. Un fuerte aplauso. Por último, Gonzalo Durán, alcalde de la comuna de Independencia de la región metropolitana, comenzó su dirigencia política y social en el Liceo 7 de Ñuñoa. Fue uno de los impulsores para que Independencia se transforme en comuna el año 1991 y luego concejal durante 2 periodos. Actualmente lidera su segundo mandato en el municipio de Independencia, luego de ser reelecto el 2016 con más del 60% de los votos. Su gestión se ha caracterizado por fomentar la participación ciudadana y la co-construcción de procesos de transformación. También por renovar la infraestructura pública, con énfasis en la integración, vialidad, equipamiento deportivo y cultural, además de otorgarle a la comuna un sello en favor del medio ambiente y la sostenibilidad. Actualmente preside la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Asociación Chilena de Municipalidades y es vicepresidente de la Comisión Seguridad. Además, es vocero de la Red de Municipios ante el Cambio Climático, ante la Comisión Asesora Presidencial Permanente de Cambio Climático y presidente de la Asociación Mapocho La Chimba, compuesta por los municipios de Santiago, Recoleta e Independencia. Un fuerte aplauso. Hechas las presentaciones, damos inicio a las exposiciones del seminario El imperativo de la justicia ambiental en Chile, el cual será moderado por el integrante del equipo de coordinación del programa de medio ambiente del Instituto de Igualdad, Aarón Cavieres. Fuerte aplauso. Bien, buenas tardes. Reitero el agradecimiento por contar con todos y todas acá, en un debate que sin duda va a ser muy interesante, un aporte a esta discusión que llevamos hoy día. Vamos a iniciar las presentaciones, hay 15 minutos por cada panelista y luego hay 3 minutos al final, posteriormente, una vez que pasa la vuelta, para cerrar. Y están en manos de ustedes pequeñas papeletas para que por favor anoten sus preguntas y nos las hagan llegar de tal modo a aprovechar de la mejor forma posible el tiempo. Entonces, ese va a ser el procedimiento y para avanzar rápidamente en esto, le damos la palabra a Valentina, quien iniciaría... Perdón. Me dicen que iba Verónica primero. Adelante. Sí, no se está poniendo mi presentación. No. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación que me hace el Instituto de Igualdad, agradecer al conjunto de senadores del Partido Socialista por esta tremenda labor y este tremendo aporte al tema medioambiental en nuestro país. Traigo desde mi comuna, Quintero, un abrazo fraternal y caluroso para cada uno de ustedes. Quisiera empezar un poco a contarles qué es Quintero. Quintero es una bahía que está emplazada en la 5ª región de nuestro país, con más de 37.000 habitantes, con una condición socioeconómica bajísima, cosa que nos parece paradójico teniendo un tremendo cordón industrial frente a nuestra bahía, compuesto de 18 empresas, 2 de las cuales son del Estado, como Codelco, División Ventana, ENAP, Refinería Concón. Yo sé que todos ustedes saben lo que hoy día significa la crisis medioambiental en nuestras comunas, en las comunas de Quintero, de Puchuncaví.
Desde el 21 de agosto para nosotros hasta el día de hoy ha sido un tiempo demasiado doloroso, demasiado riguroso, porque para nosotros no existe la justicia ambiental. Nosotros estamos siendo azotados en esta injusticia ambiental de nuestro país desde el año 1958, cuando allí se instala la primera termoeléctrica a carbón, con fondos extranjeros con las transnacionales, que es hoy día AESGener. Luego les llega un nuevo vecino a la comuna de Quintero y Puchuncaví, que es la Empresa Nacional de Minería, Fundición Enami Ventana, donde solo no se comienza a fundir allí el cobre, sino que el oro y la plata. Y llegan al frente de esa fundición los primeros habitantes de este cordón industrial, como fueron los habitantes de La Greda. Ya existía Quintero. Yo llegué a Quintero el año 85, de vuelta del exilio, a vivir por un tema de trabajo, porque mi marido era funcionario de la Empresa Nacional de Minería y yo profesora de castellano y día de lenguaje y comunicación. El año 1965 se instala la fundición Enami Ventana y desde ahí comienza un calvario y desde allí comenzamos a ser llamados zonas de sacrificio. Que en el mundo no debieran existir las zonas de sacrificio. No debieran de existir los seres humanos sacrificados para que otros se enriquezcan. Y eso es lo que hoy día nos pasa a nosotros. La tremenda irresponsabilidad que el Estado chileno ha tenido con los habitantes de la comuna de Quintero y Puchuncaví es realmente vergonzosa. Nunca debió haber existido ese tremendo cordón industrial entre privado y Estado sin mirar las consecuencias en salud y medioambientales que iba a traer hacia la bahía de Quintero y hacia Puchuncaví. Nunca hasta el día de hoy ha habido una reparación para tal injusticia. Al contrario, hoy día vemos una comuna devastada, con un tremendo daño en salud, con un tremendo daño psicológico para mi gente. Yo quiero alzar mi voz, no solo acá en Santiago, la quiero alzar al país y la quiero alzar al mundo pidiendo justicia. Porque no es posible que desde el 21 de agosto que se produce el desastre más grande por esta famosa nube tóxica que azota Quintero, todavía no tengamos una respuesta de parte del gobierno, qué es lo que allí pasó. Tenemos un hospital que es una vergüenza, un hospital con la más baja complejidad de la quinta región. Para todo lo que nos está sucediendo, ese hospital ha vivido colapsado. Hemos golpeado muchas puertas, hemos acudido a muchas comisiones medioambientales de la Cámara de Diputados y del Senado. Estamos denunciando hace rato lo que allí iba a suceder porque esta era la crónica de una muerte anunciada. Sin embargo, nunca se nos escuchó. Hoy día vamos en 1.726 niños afectados por la contaminación y los gases tóxicos, sin respuesta. Lo curioso y paradójico de todo esto, que yo como presidenta del PRAIS me parece quizás un poco risible que en dictadura me violaron mis derechos humanos y hoy día en democracia me los vuelven a violar, no permitiéndome respirar, cuando es un derecho que a mí la Constitución de este país no solo a mí me lo otorga, sino que a todos los habitantes de este país. La injusticia medioambiental con que ha vivido la comuna de Quintero ha marcado siempre un hito porque somos la comuna energética, pero sin embargo somos la comuna más pobre de la quinta región, con un desarrollo socioeconómico bajísimo. Jamás ha habido un aporte de ninguna empresa, ni del Estado, ni de los privados, para el desarrollo social de la comuna, ni en educación, ni menos en salud. No lo hemos tenido nunca. Lo que allí sí se han dedicado a hacer las empresas que hoy día han devastado a nuestra comuna son los famosos proyectos de mitigación, que para mí realmente son proyectos de limosna, porque yo no voy a comprar la dignidad de un ser humano ni la salud con proyectos concursables de 2 o 3 millones de pesos para las instituciones y las organizaciones sociales, cuando la vida de nuestra gente, cuando la vida de los niños va mucho más allá de ese valor. Hemos pedido justicia, pero yo quiero contarles cuál ha sido la respuesta que el gobierno ha tenido para nosotros.
Se nos levantó una alerta temprana el día 21, una alerta amarilla el 21 de agosto, donde se forma el primer COE. Nosotros nos encontrábamos justamente en el Senado, en Valparaíso, en la Comisión Medioambiental que preside la senadora Isabel Allende, denunciando esto, de lo que nos podría suceder cuando sucedió este hecho tan catastrófico para nuestra comuna. Imagínense cómo estábamos los dirigentes sociales allí sentados frente a la ministra, que después de haberse dado una vuelta rápida por Quintero para saber y cerciorarse en terreno de lo que allí estaba sucediendo, llegó al Congreso y me toca intervenir y me dice que cómo me siento. ¿Cómo cree usted que yo me siento en este momento? Le dije, con el corazón apretado, con el corazón hecho tira. Porque esto era lo que iba a pasar y ustedes no nos quisieron escuchar. Lo único que ella me dijo es, no tengo nada más que decir que pedirte perdón. Yo pienso que con ese perdón yo tenía que llevarle kilos de aire limpio y puro a la gente de mi comuna, porque del perdón no ha salido nada más concreto, nada más concreto. Pero sin embargo, cuando hemos pedido justicia y hemos alzado la voz los medioambientalistas de nuestra comuna, yo aquí quisiera detenerme y rendir un homenaje a mi compañero y amigo Alejandro Castro, que perdió la vida dando la lucha con este tremendo monstruo que hoy día nos enfrentamos, donde nosotros los dirigentes y medioambientalistas estamos siendo amenazados a diario, donde están las denuncias en la PDI, donde hemos tenido que resguardar nuestras casas, poner recursos de protección, poner recursos de amparo, solo por pedir el derecho a la libertad, por solo el derecho de pedir querer vivir en paz. Ese es todo nuestro crimen. Y sin embargo, el gobierno nos tapa con la represión de carabineros y de los marinos, porque hoy día ni siquiera se puede bajar a la playa. La playa hoy día es la jurisdicción de la Marina y por lo tanto ellos se han encargado de cuidar a los privados como GNL, como Oxiquim, como los muelles de Gasmar, con una tremenda irresponsabilidad y exponiendo a la gente. Todas las empresas privadas, todas, sin emitir ninguna, son las que están causando los contaminantes que hoy día tenemos. Yo denuncié a la ministra, lo dije ante los medios de comunicación el día 21 de agosto. El esposo de ella es socio mayoritario del directorio de Oxiquim. Por lo tanto, Oxiquim, hasta un momento atrás que me mandan un WhatsApp, era intocable. Cuando sabemos que Oxiquim emite el metilcloroformo, cuando sabemos que GNL, el mercaptano, y así, y que los rurales de mi comuna viven en un polvorín porque por ellos pasa toda la tubería de ENAP, de GNL, y así de todos los privados, y nadie hace absolutamente nada. Son 54 años de este látigo, de este sufrimiento incansable. Ya me parece abismante, horroroso, en la situación que nosotros vivimos sin tener respuesta. Dice ella, pero son 50 años de sacrificio, pero sin embargo demoró 48 horas para culpar a ENAP. Porque era más fácil culpar a una del Estado que culpar a un privado. Porque allí hay intereses. Y lo más curioso y paradójico de esto es que los directores que componen estas empresas van rebotando de una empresa en otra. Son los mismos dando vueltas de una empresa en otra. Así no puede haber justicia. Así no puede haber un consenso para unirnos y decir trabajemos juntos. ¿Qué es lo que nos manda el gobierno? La represión. Hace 15 días atrás, nosotros estuvimos invadidos por las fuerzas especiales desde Santiago y Valparaíso, mi comuna militarizada, las playas en las mismas condiciones, la Marina resguardando los muelles de las empresas privadas como GNL, Oxiquim y Gasmar. Es eso lo que yo les vengo a contar de lo que estamos sufriendo hoy día en Quintero. Es esa la voz que yo quería alzar para que ustedes conocieran el dolor y el sufrimiento de mujeres, de niños, de adultos mayores, de trabajadores, porque aquí también los trabajadores de las empresas del Estado están siendo amenazados si se unen a nuestra lucha medioambiental, porque le crecieron los colmillos al gobierno para privatizar a esas dos empresas bajo este alero, que están dañando, por lo tanto vamos a invertir, pero vamos a entregarla a los privados para que haya más inversión.
y quisieron poner a los trabajadores en contra nuestra, como que si ellos perdían sus fuentes laborales, nosotros íbamos a ser los culpables. Es ese el horror con que hoy día, en este momento y en este minuto, está viviendo la comuna de Quintero y de Puchuncaví, mal llamadas zonas de sacrificio. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora a Valentina Durán y reitero que las preguntas, por favor, las escriben en un papel, las vamos a pasar a retirar y al cierre de esta vuelta de los panelistas y las panelistas vamos a proceder a plantearlas. Muchas gracias, Aarón. No es muy fácil hablar después de Verónica, en realidad. Creo que ya lo dijo todo, lo podríamos dejar acá. La verdad estoy muy conmovida. Y si hablamos de qué es justicia ambiental, bueno, es todo lo que nos está pasando, digamos, en Quintero y Puchuncaví. Bueno, y yo les venía a hablar del acuerdo de Escazú, que la verdad es que me parece importante en este momento y para esta audiencia poder levantar algunos mitos, saber qué es el acuerdo de Escazú, entender qué pasó y tener también una respuesta ante las insatisfactorias explicaciones y escasas explicaciones que ha dado el gobierno para no firmar este famoso acuerdo de Escazú. Bueno, quiero por supuesto también agradecer la invitación, la verdad es que la emoción me hizo olvidar, agradecer la invitación del Instituto de Igualdad, de la Fundación, nada más dan decirla, porque, de la Fundación de los Senadores Socialistas, también valorar, hace poco tiempo estuvimos aquí también hablando del acuerdo de Escazú, nos invitaron también a la Comisión de Medio Ambiente, así que ha habido un genuino interés por implementar incluso este acuerdo que hasta hace pocas semanas, digamos, iba a ser una realidad y hoy día está realmente puesto en duda. Bueno, el acuerdo de Escazú lo entendemos como... No funciona. Lo entendemos como un mínimo civilizatorio. Tiene que ver con lo que decía el senador Montes, tiene que ver con democracia ambiental, con Estado de Derecho, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver justamente con la paz, con instituciones sólidas para el desarrollo sostenible. ¿Por qué este es un acuerdo histórico? Porque es el primer tratado, entre otras cosas, ¿no? Es el primer tratado ambiental negociado en esta región, América Latina y el Caribe. También por la forma en que se negoció. A diferencia de otros tratados internacionales, ni que decir los acuerdos de comercio, se negoció de cara a la ciudadanía, se transmitía en streaming y se recibían propuestas del público que los estados incluso podían adoptar. Y además es el primer tratado que protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y no podemos sino pensar, ¿no es cierto?, en este momento en el defensor Castro, a que recién aludió Verónica. Y esto tiene que ver con el principio 10, que es un principio de Declaración de Río, que establece que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con amplia participación ciudadana. Y se consagran 3 derechos de acceso: a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Porque mal puede haber una adecuada participación si no tenemos información. Y el caso Puchuncaví Quintero lo muestra, ¿no es cierto? No saber hasta el día de hoy cuáles son los gases, cuáles son los contaminantes, cuáles son las fuentes, es un claro ejemplo. Y el acceso a la justicia tiene que ver con que alguien en algún foro se pueda plantear una defensa en caso de que sea denegado mi acceso a la información, mi acceso a la participación o que yo, ciudadana, me vea afectada por un problema ambiental. Siga. Son algunos efectos especiales. Esto tiene que ver con derechos humanos, justamente también como lo plantea Verónica. Se trata de derechos humanos que son a la vez catalizadores y que permiten el ejercicio de otros derechos, como el derecho a un medio ambiente sano. Recientemente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchos documentos a nivel internacional están consagrando y acercando cada vez más la temática de derechos humanos con la de medio ambiente. No existe en la Declaración de
derechos humanos, ¿no es cierto?, original, no existe el derecho a un medio ambiente sano, pero hoy se puede decir que ya se está comenzando a consagrar y se logra y se alcanza a través de estos derechos de acceso, como los que estamos planteando y lo que representa el Acuerdo de Escazú. Son derechos de acceso a la información, a la justicia, a la participación, que también están en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero no con el apellido ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, el objetivo del Acuerdo de Escazú es otorgar un pleno y efectivo derechos de acceso, de estos derechos de acceso que mencioné, en América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo fortalecer las capacidades de todas las personas y tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado, para poder hacer efectivos estos derechos de acceso, y todo ello en el marco de proteger y garantizar el derecho de cada persona a un medio ambiente sano en el marco del desarrollo sostenible. En cuanto al contenido, importante, esto es un acuerdo de piso. Establece entonces ciertas garantías, ciertos mínimos a partir de los cuales los países tienen que ir avanzando en las relaciones de los estados con los ciudadanos. Y establece ciertos principios que son principios muy importantes, y uno de ellos, quizás el más destacado a mi punto de vista, es el principio de no regresión o de progresividad. ¿Qué quiere decir, a propósito de lo que decía el senador Montes, ¿no? En todos los países de la región se ve, cuando hay problemas de crecimiento, cuando hay cierto nivel de crisis económica, la tentación del paquetazo ambiental, el conjunto de medidas, y lo hemos visto nosotros en todos los gobiernos. Cada vez que hay alguna dificultad económica, se lanza, ¿no es cierto?, una agenda, y ha tenido distintos nombres, una agenda, ¿no es cierto?, para promover la inversión, y que generalmente en algunos de los puntos incluye simplificar trámites ambientales, eximir proyectos del sistema de evaluación de impacto ambiental, disminuir, jibarizar la intencionalidad ambiental. Eso pasa aquí y pasa en otros países. Y por lo tanto, ya solamente que se contenga estos principios es algo importante. Tenemos que avanzar. Adelante. Entonces, ¿qué se establece en este tratado? Se trata de que los países promuevan el adecuado acceso a la información, en primer lugar. Y esto tanto a nivel de transparencia pasiva como de transparencia activa. Facilitar, garantizar, especialmente con consideración a las poblaciones más vulnerables, incluyendo los pueblos indígenas, y también disposiciones de transparencia activa, como por ejemplo en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, que se divulga de manera inmediata y por todos los medios la información relevante, ¿no es cierto?, en un caso como este, y con mecanismos de alerta temprana. En materia de, y estos son algunos ejemplos que les estoy trayendo porque no tenemos tiempo de hacer una clase del Acuerdo de Escazú. En materia de participación pública, aquí algunos ejemplos. Cada parte debe asegurar el derecho de participación del público, y para ello tiene que establecer mecanismos abiertos e inclusivos sobre la base de los marcos normativos. Es decir, en esta parte el acuerdo es conservador. Se resguardan, ¿no es cierto?, los marcos normativos de cada país. Esto se negoció palabra por palabra, y había países a quienes esto significaba un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, muchos países trataban de que los compromisos no fuesen tan ambiciosos. Entonces, se trata de promover la participación ciudadana tanto en los sistemas de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales, como en otro tipo de decisiones. Algo importante es que, aunque a algunos les podría gustar, no se trata, aquí no se impone que los países tengan participación ciudadana vinculante. Muchas personas lo han creído así. No se habla de participación ciudadana vinculante, sino que tomar debidamente en cuenta las observaciones ciudadanas en los procesos y que sea, podríamos decir, incidente. Y cada país, ¿no es cierto?, podrá ir avanzando en esos marcos, y todo dentro de los plazos adecuados, también promoviendo participación en etapas iniciales de todo tipo de decisiones. La siguiente. Y en materia de acceso a la justicia ambiental, se establece que cada parte tiene que garantizar este derecho de acceso a la justicia, y para eso, por ejemplo, plantea algunas modificaciones o que los estados tiendan, por ejemplo, a tener legitimación activa amplia. ¿Qué significa esto? Que no solamente el vecino de un lugar pueda, por ejemplo, demandar por un daño ambiental, sino que a lo mejor toda la sociedad. En general, los jueces, los tribunales tienden a ir ampliando la legitimación activa porque son derechos colectivos, ¿no es cierto? Todos de alguna manera nos podemos sentir afectados
afectados cuando se afecta el medio ambiente en un lugar determinado. Entonces, a seguir con esta tendencia. También que se puedan disponer medidas cautelares y provisionales para resguardar el medio ambiente y aquí, y esto parece que está causando algún problema ahora, se dieron cuenta, facilitar la producción de la prueba del daño ambiental. Existe en Chile la responsabilidad por daño ambiental. Yo en la clínica ambiental de la Universidad de Chile no me he atrevido nunca a iniciar una demanda por daño ambiental porque realmente es algo difícil y muy costoso. Producir la prueba en materia de daño ambiental es difícil. Entonces, aquí hay algunas disposiciones para atender, ¿no es cierto?, como a modo ejemplar, a lograr derribar este tipo de barreras de acceso a la justicia ambiental. Y una de las cuestiones importantes para nuestro país es que se plantea establecer mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita. Ahí hay fotos antiguas y actuales de mis estudiantes de la clínica ambiental que realmente tienen un gran compromiso. Esto también lo señaló la OCDE en la evaluación de desempeño ambiental de Chile 2016, estableciendo como una barrera muy importante al acceso a la justicia ambiental lo caro que es litigar en materia ambiental. Y, por supuesto, por lo que es muy conocido y celebrado el Acuerdo de Escazú, es que establece disposiciones por primera vez de protección a los defensores ambientales, que son defensores de derechos humanos. Esto es inédito y se establece que se deben tomar medidas para prevenir los ataques a los defensores ambientales y también para protegerlos, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones. En Chile no tenemos tanta experiencia todavía en esto, pero hay países en que con mucha frecuencia, lamentablemente, mueren y son asesinados defensores ambientales. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a qué pasó. Chile, ya lo habrán leído en los diarios, una de las cosas buenas de esto que ha pasado es que ahora todos sabemos lo que es el Acuerdo de Escazú, porque antes nadie lo conocía. Chile invitó a la fiesta, fue el capitán Araya, ¿no? Él se invitó a la fiesta, promovió este acuerdo desde 2012. Chile tuvo la idea de hacer este acuerdo y lo llevó a Río el año 2012, embarcó a Costa Rica y también unió a otros países de la región y tuvo esta idea y lideró todo este proceso. Y esto lo hizo en el gobierno del presidente Piñera I, Bachelet II y hasta ahora este gobierno. Y siempre la postura, yo participé en varias rondas de negociación, la postura de Chile fue sistemáticamente empujando por un acuerdo ambicioso y vinculante, porque algunos querían una declaración, no todos querían un tratado. Algunos, como México, siempre iban tratando de bajar la ambición de los compromisos y Chile empujaba por una mayor ambición. Y eso hizo que Chile fuera reconocido, ¿no es cierto?, por sus pares, por su ambición y por su compromiso, a lo que se unió, ¿no es cierto?, en los últimos meses y el último año. Chile destacado por las energías renovables no convencionales, por los esfuerzos en materia de océanos y de áreas protegidas, etcétera. Incluso el 7 de junio, Chile, junto a Costa Rica, y eso es la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, haciendo un llamado conjunto a todos los estados que habían participado a firmar el Acuerdo de Escazú, cuyo texto se había definido el 4 de marzo en Costa Rica, en el pequeño pueblo de Escazú, que está en San José. La siguiente. Incluso, como bien señalaba anteriormente, en el mensaje del proyecto de ley que moderniza el sistema de evaluación de impacto ambiental se señala como uno de los fundamentos el Acuerdo de Escazú, que Chile estaba pronto a firmar, diciendo esta modernización del CIA nos va a permitir adelantarnos al cumplimiento del Acuerdo de Escazú porque promueve entre sus objetivos mayor participación ciudadana. Otra cuestión es analizar si ese proyecto realmente hace eso, pero en fin, por lo menos así se declaraba en el mensaje. Bueno, ¿y qué pasó? La tragedia, porque los representantes del público de Chile ya estaban en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas cuando le informaron que Chile había decidido postergar la firma del Acuerdo de Escazú. Y esto causó, son unas animaciones, está causando, ¿no es cierto?, una reacción que quizás no se imaginaron, importante, 185 abogados, también con mi colega Eduardo Astorga, 185 abogados firmamos una declaración en apoyo de este acuerdo y llamando a cumplir con el compromiso y firmar en ese momento a las 10 de la mañana del 27 de septiembre, cuestión que no ocurrió, varias organizaciones de la sociedad civil, Terrama, entre otras, empujando, senadores de varios partidos, senadores socialistas, de PP, etcétera, tratando de que esto no pasara y, sin embargo, al momento de la ceremonia de firma, finalmente Chile no llegó. ¿Y cuáles han sido las explicaciones? La verdad es que se demoraron mucho en llegar las explicaciones y han tenido, la siguiente, hay un comunicado, ¿no es cierto?, que dice, bueno, esto tiene que ver con la soberanía.
Y estas son las escasas porque no hay muchos que hayan explicado, que hayan salido a defender esta decisión. Esto tiene que ver con la soberanía. Estábamos a días de que se conociera el fallo de La Haya. Entonces se dijo, esto nos puede llevar a lo mejor a La Haya y nosotros no queremos más La Haya, porque antes del fallo ya queríamos salir de La Haya con urgencia. Entonces se decía, cualquier otorgamiento de jurisdicción a otras cortes tiene que ser tomada con rigor y con precaución. Y sin embargo, yo quiero señalar y ser muy tajante, este es un acuerdo de paz que promueve el diálogo, promueve la solución amigable de controversias. Y si uno mira, el acuerdo que establece la solución de controversias es muy parecido, por ejemplo, al convenio de Minamata, que Chile ratificó a fines de agosto de este año, con este gobierno. Es una disposición muy similar a la que está en muchos tratados internacionales ambientales y no ambientales. Si nada dicen los estados, los eventuales controversias, que son muy improbables, no tengo mucho tiempo de decir por qué, pero las eventuales controversias, porque aquí hay obligaciones hacia los ciudadanos, se deben resolver por negociación. Y existe la posibilidad, o sea, es facultativo que los estados le otorguen competencia a la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje internacional. Además, tiene un mecanismo de facilitación que es un órgano especial que justamente promueve la cooperación, que es un comité. Adelante. Entonces, la anterior. No existe entonces ninguna contradicción en preferir los tribunales internos, las formas de solución internas con ratificar y firmar el acuerdo de Escazú. La mayoría de los países de la OCDE son parte del acuerdo de Aarhus, que es el acuerdo similar europeo, que a todo esto en 20 años no ha tenido nunca ha estado en La Haya, digamos, por incumplimiento en ningún estado. Ya les dije lo de la evaluación de desempeño ambiental. Bueno, otra aprensión es el artículo 11. El artículo 11 son las únicas obligaciones entre Estados que son obligaciones de cooperación. Y ahí se establece que se le debe prestar especial atención a los países más vulnerables, entre ellos los países sin litoral. Bolivia. Entonces, pero aquí ya me queda un minuto. Pero ¿de qué se trata esta cooperación en relación con el comunicado? Se trata de diálogos, talleres, intercambios de buenas prácticas. Eso realmente nos pone en peligro. Francamente, no nos parece satisfactoria esta explicación. En relación con la cláusula, ¿por qué no puede decir está bien? Es razonable hacerse estas preguntas, pero estos artículos de solución de controversia estaban en el borrador desde el 2015. El texto ya se fijó en marzo de este año. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? La siguiente. Ya se me acabó el tiempo. Entonces, quería simplemente plantear, esto es un mínimo civilizatorio, este acuerdo. Estaríamos entonces a partir de Escazú, y pienso en Brasil también, a partir de Escazú es que entonces vamos a cuestionar la política nacional. La política internacional en Chile se jacta y es conocida por ser una política de Estado. Ustedes han visto que siempre son los cancilleres los que tienen la mejor evaluación, porque esto siempre se ha dicho que es política de Estado. Y Escazú también era entendido como una política de Estado. Entonces, a propósito de Escazú, es que nos vamos a desviar de ese concepto de la política internacional de Chile como una política de Estado. Y por otra parte, como decía el senador Montes, es posible hoy día, con todo lo que sabemos, con todo lo que nos acaba de entregar el reporte del IPCC, es posible hoy día sostener que la cooperación, la participación, que la justicia, que los derechos humanos son un freno al desarrollo. Yo creo que francamente no. Así que todavía están pendientes las explicaciones, son hasta ahora insuficientes. Solo quiero decir que ayer en una sesión en la Cámara de Diputados fue muy paradójico porque fue la Cancillería y pidió reserva para dar las explicaciones de por qué no se iba a firmar Escazú, y finalmente igual terminaron saliendo con algunas explicaciones que tienen que ver con el contenido del tratado. Quizás es más sano entonces que se sinceren las reales motivaciones. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Valentina, por la detallada exposición de dónde estamos con este acuerdo. Previo a pasar la palabra a Flavia Liberona, que continúa como próxima panelista, quería pedirles que está circulando la lista de asistencia, que la requerimos, y pedirles que por favor tengan atención para firmarla, algo muy sencillo. Entonces, dicho eso, tenemos ahora a Flavia Liberona con su presentación. No funciona. Parece que no funciona.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, quiero agradecer la invitación al Partido Socialista, al Senado y a la Fundación Eber, al Instituto de Igualdad, por supuesto, por estar aquí y por permitirme presentar un poco de nuestro trabajo. Dame la primera. Fundación Terram, para los que no nos conocen, es una ONG que trabaja impulsando políticas públicas en temas ambientales. Tenemos una larga experiencia de trabajo, tenemos 21 años, casi 22, haciendo esto. Rodrigo Pizarro, que está por ahí, fue antes que yo director de Terram, así que, y Hernán Frigolé, que andaba por ahí, fue parte de nuestro directorio. Dame la siguiente. Esta foto es de la Bahía de Quintero, de la década del 60. Y más adelante vamos a ver otra foto. Y en la década del 60 la Bahía de Quintero ya estaba contaminada. La siguiente. Entonces, la pregunta, y que ha estado aquí, es ¿qué es la justicia ambiental y de dónde viene? Y la justicia ambiental surge del cuestionamiento de dónde se sitúan las externalidades negativas del modelo de desarrollo. ¿Ya? Y finalmente las cargas o las externalidades negativas aparentemente siempre van a las poblaciones más pobres, a la gente más débil, a los países, a las comunidades, etcétera. Si uno hace un recorrido, y voy a ir rápido porque tengo muchas láminas, por la historia ambiental de Chile, se encuentra con una cosa que yo creo que marca nuestra historia ambiental. En Chile, la ley ambiental, la Cumbre de Río fue el año 92. La ley ambiental fue aprobada a fines del gobierno de don Patricio Elwin, ¿ya? Sin embargo, poco después asume el presidente Frei. Y el señor Frei, al inaugurar la central Panje, dice: ningún proyecto se detendrá por consideraciones ambientales. Es lo que en el mundo ambiental llamamos la doctrina Frei, y que desde entonces, sin duda, se aplica. Esto está en paper y cosas así, no es algo que yo inventé. Sin duda es lo que ha pasado con los temas ambientales, y ha pasado con esto que decía Valentina de las modificaciones, o cada vez que hay un problema económico se ablanda la legislación ambiental, se pone más permisiva, hay una agenda pro inversión, hay comités asesores presidenciales que empujan la aprobación de algunos proyectos, etcétera. Bueno, esta es la Bahía de Quintero. Esta foto es del 2016, pero no es muy distinta a lo que es ahora, ni es muy distinto a lo que pasaba en el año 60. Entonces, la justicia ambiental nos impulsa a establecer un derecho a un medio ambiente humano sano, ¿ya? Y que confluye con los otros derechos económicos, sociales y culturales. Dale la siguiente porque... en Chile, como yo les decía, desde la doctrina Frei, la contaminación, esto viene de antes, obviamente, pero también el no avanzar en materia ambiental está muy relacionado con la doctrina Frei. ¿Y por qué? Porque, en definitiva, esto ha hecho, y lo vamos a ir viendo con los cuadros que tengo más adelante, que los procesos de dictación de normas, de generación de planes de descontaminación, de fiscalización, etcétera, hayan sido extremadamente lentos y o permisivos, ¿ya? Antes, no pases todavía, ¿ya? Y se van constituyendo lo que se ha llamado las zonas de sacrificio. Y quiero explicar de dónde viene el concepto. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos se dedicó en la década de los 80 más o menos a trabajar el concepto de justicia ambiental y a encontrar que justamente la desigualdad se daba en comunidades más pobres, afrodescendientes, etcétera, y en donde los estados por acción o por omisión habían condenado ciertos territorios, ciertos ecosistemas y a su gente, a sus habitantes, a vivir altamente contaminados, y los denominó zonas de sacrificio, ¿ya? Y en Chile claramente podemos identificar algunas zonas de sacrificio bajo esta lógica de impulsar polos de desarrollo
industrial como Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero, por supuesto, Coronel, y también se pueden sumar otras como Tiltil y podríamos seguir sumando. Y voy a traer aquí al senador Horvath, que era un gran senador de la República, y él decía, es que Chile entero es una zona de sacrificio. Entonces, creo que tenemos que poner atención en este tema, porque en realidad lo que está pasando es que estamos sacrificando nuestro territorio y nuestro patrimonio de distintas maneras, ya, de distintas formas, a lo mejor no con emprendimientos industriales tan contaminantes como los que hay en Puchuncaví, Quintero, pero sí estamos haciendo un daño a nuestro país, al patrimonio natural y con ello a las generaciones futuras. Dame la siguiente. Estas las vamos a pasar rápido. Esta es Tocopilla. La siguiente, Mejillones, y el mapa va mostrando dónde están las termoeléctricas. Siguiente, Huasco. Siguiente, Coronel Hualpén. Siguiente. ¿Y qué ha pasado con nuestra institucionalidad? El artículo 19, número 8, nos garantiza vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero, desgraciadamente, esto tiene una segunda vuelta, porque la Ley General de Base del Medio Ambiente, que se aprueba en el año 94, establece que solo hay contaminación cuando hay norma, y por lo tanto, cuando no hay norma, legalmente no hay contaminación. ¿Ya? Luego hay otra cosa que está relacionada con la doctrina Frey y que tiene que ver con que recién la ley se aprueba en el 94 a fines de Elwin, el reglamento que obliga a la evaluación ambiental de proyectos es del año 97 y bueno, los proyectos pueden ser evaluados vía declaración de impacto ambiental, que es un proceso simple que en principio no contemplaba participación ciudadana y desde el año 2010 la contempla si es que se reúnen ciertas condiciones. Por contraposición, el estudio de impacto ambiental sí contempla participación ciudadana. Y como yo les decía, la explicación, por lo menos la que nosotros tenemos, por qué los procesos de dictación de normas son lentos, justamente es porque si uno hace una norma buena o mala, define que ahí hay contaminación y además la ley establece que esa norma se tiene que revisar cada 5 años. No hacer norma es dejar en indefensión al territorio. En Chile hay pocas normas de aire, ¿ya? De calidad de aire, PM10, 2,5, anhidro sulfuroso, etc. Menos normas de calidad de agua. Hay como 4. Debería haber una por cuenca, ¿ya? Normas secundarias. Y no hay ninguna norma de suelo que nos defina la contaminación de suelo. Exactamente 0. Dame la siguiente. Puchuncaví, Quintero. Ahí están las termoeléctricas, la industria, y la gente se baña ahí en el verano porque el agua es calentita. Porque los emisarios de las termoeléctricas toman agua de mar fría, la usan y la devuelven caliente. Siguiente. Ahí hay una cronología de lo que ha pasado en Puchuncaví y Quintero. Y no me voy a detener mucho en ella. Lo que nosotros hemos hecho como fundación es que venimos trabajando sobre todo en la comuna de Puchuncaví, más que en Quintero, desde el año 2007 más o menos. Hemos estado muchas veces en el territorio, hemos hecho muchos talleres, hemos asistido a encuentros, hemos levantado documentos y cuando se produce, empiezan a ocurrir los episodios de intoxicación. Este año, en agosto, el equipo de Terram decide hacer un documento que se lo mandamos a los organizadores y también está en nuestra página web, que salió ayer, y que se llama La negligente realidad de la Bahía de Quintero. Y ahí está esta cronología y hay hartos más antecedentes de los que yo voy a presentar aquí porque la verdad es que el tiempo no da. Dame la siguiente. Ese es el mapa de la Bahía de Quintero. Están marcadas las industrias y todas las casitas amarillas que ustedes ven son escuelas. El año 2011, cuando hubo un episodio de intoxicación en la escuela de La Greda, el gobierno Piñera, el entonces Seremi de Salud, o sea, el Seremi de Educación en realidad le pidió al Seremi de Salud que evaluaran la contaminación de las escuelas por metales pesados. En esa evaluación, que es pública, 14 de las escuelas estaban contaminadas por metales pesados. Sin embargo, desde entonces no se hizo nada. Siguiente.
Parte del trabajo que hicimos en este documento que se llama La negligente realidad de la Bahía de Quintero, lo que hicimos fue revisar en base al mapa que mostré antes, las industrias que están instaladas, desde qué año están instaladas, cuántas de ellas han sido evaluadas ambientalmente en lo que nosotros denominamos su operación principal. Y cuántas han sido evaluadas y cuántas solo tienen evaluaciones ambientales, resolución de calificación ambiental de operaciones anexas. Y ahí están todas, digamos, Puerto Ventana, Terminal Marítimo Quintero ENAP, fundición de la refinería en Ventana, Terminal Marítimo Quintero Copec, planta Gasmar Quintero, Terminal Marítimo Oxiquim, todas esas, si ustedes miran, lo único que uno ve es declaración de impacto ambiental. Y cuando uno se va a ver la declaración de impacto ambiental, en general son emisarios, acopio, ampliación de bodega, etcétera. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que en la Bahía de Quintero nunca se ha evaluado ambientalmente todas las industrias que hay ahí. Y eso tiene una segunda lectura, además. La Superintendencia de Medio Ambiente, que opera solo en Chile desde el año 2013 y es la encargada de la fiscalización ambiental, no tiene competencias para fiscalizar lo que no ha sido evaluado ambientalmente. Por lo tanto, la Superintendencia está atada de mano para entrar a evaluar y saber en algunos casos qué está pasando y si hay cumplimiento ambiental o no. Dame la siguiente. Ahí continúa la lista de industrias sin evaluación ambiental del proyecto principal. Y la siguiente, en esa están las que sí tienen evaluación ambiental del proyecto principal. ¿5? Ok. Dame la siguiente. También el documento que abordamos ahora fue las normas de calidad de aire. Ustedes deben saber que lo que se monitoreaba en la red en la red pública y privada en Puchuncaví Quintero en todo este periodo, digamos, son esas contaminantes, el PM10, el 2,5, el SO2, el ozono y NO2, ¿ya? Ahí en la tabla están la norma diaria. Por ejemplo, en el PM10 la norma diaria es 150. Esto es para todo Chile, no solo para Puchuncaví Quintero. Mientras que lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es 50. Y así vamos viendo que en cada una de las normativas o de las normas que hoy día tenemos están por sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero además de eso, en Puchuncaví Quintero y en todo Chile no hay monitoreo ni hay normativa para lo que se llaman hidrocarburos, que pueden ser compuestos orgánicos volátiles o compuestos orgánicos persistentes. No tenemos. Por lo tanto, si la contaminación en Puchuncaví Quintero ocurrió por hidrocarburos, como bien dijo un profesor de la Católica de Valparaíso, se produjo una nube o varias nubes de contaminación y cuando eso se disipó, se acabó la contaminación, pero no va a haber nunca la posibilidad de probar quién contaminó. Siguiente. El sistema de evaluación de impacto ambiental fue creado, curiosamente, como un sistema preventivo, así lo dice, ¿ya? Es un sistema de gestión ambiental preventivo. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que si no hay una cantidad de industrias que no pueden ser evaluadas ambientalmente porque se construyeron antes del año 97, empezaron a operar antes del año 97, pero y siguen operando y no hemos generado como país ningún mecanismo para que sean evaluados, difícilmente puede ser preventivo, tampoco si no se miden los efectos sinérgicos que hay entre una instalación industrial y otra. Y hay un montón de deficiencias que hoy día presenta, no la modificación que presentó el gobierno, eso ya es terrorífico, hoy día presenta el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre esas que es desigual ante la ley, o sea, que establece una desigualdad entre el dueño del proyecto y la comunidad afectada e incluso los servicios públicos, porque el que es dueño del proyecto en el proceso de calificación ambiental puede pedir suspensión del plazo de tramitación de la evaluación ambiental, mientras que
los afectados o los potenciales afectados y los servicios públicos tienen plazos acotados para responder. También, y con esto voy terminando, la forma de toma de decisiones está centrada en una comisión de evaluación ambiental, donde votan los seremi y el intendente. Por lo tanto, en Chile, la decisión de si un proyecto se hace o no depende del presidente de la República, porque todos son designados por el presidente de la República. Siguiente. Dame la otra. Y con esto termino. En diciembre del 2017, la Contraloría General de la República rechazó el plan de descontaminación de Puchuncaví y Quintero. El plan original de Puchuncaví y Quintero era del año 1993. Ya, desde entonces no se hacía un plan de descontaminación. El gobierno de la presidenta Bachelet decidió hacer un plan de descontaminación. Sin embargo, el argumento de la Contraloría, y ahí está en la tabla, para rechazarlo es porque este plan no cumplía su objetivo, es decir, no descontaminaba. ¿Y por qué no descontaminaba? Porque a la empresa Aegener se le permitía contaminar más de lo que ya contaminaba, y eso está basado en los datos del inventario de emisiones con que se construye el expediente, el informe técnico, con que se elabora el plan. O sea, el plan elevaba los niveles de contaminación en material particulado y en CO2, pero fundamentalmente en material particulado para la termoeléctrica Aegener. Siguiente. Y esta es la última. Bueno, yo creo que tenemos una gran tarea, no voy a leer los puntos que hay ahí, pero fundamentalmente nosotros creemos que hoy día no se pueden repetir cosas como las que están pasando en Puchuncaví y Quintero. Nosotros hemos trabajado largamente con esta zona y con las otras zonas, y por lo menos tenemos que impulsar mejores normas, mejor fiscalización y modificaciones del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día el gobierno, tal como la dijo Verónica, no tiene un plan de contingencia, no tiene un plan de mediano plazo y menos aún un plan de largo plazo. No se está evaluando la calidad del agua, no se está evaluando lo que pasa en el suelo, no se está evaluando lo que pasa en el mar. Sin embargo, hay estudios aislados, no continuos, que muestran que el suelo, el agua que la gente está tomando, porque es agua potable rural, y el mar está contaminado. Por lo tanto, yo creo que hay un gran desafío y ojalá todos nos sumemos a apoyar a la gente de Puchuncaví y Quintero y a empujar que exista mejores normativas y que exista un camino de salida para el drama que vive esa zona. Gracias. Bien, gracias Flavia Liberona por una mirada que va complementando un cuadro que cada vez es más oscuro y más complejo. Quisiera dar la bienvenida a Simón Reperger, que es la representante de la Fundación Friedrich Ebert en Chile, que ha llegado hace un rato, a quien le agradecemos la colaboración que ha prestado para desarrollar esta iniciativa, que ha sido sin duda muy potente. Muchas gracias. Bien, tenemos ahora entonces a Gonzalo Durán con una exposición desde el lado de los municipios y bueno, con toda la perspectiva que eso significa de estar en la otra punta del Estado, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero disculparme porque llegué unos minutos tarde y después disculparme más gravemente porque a pesar de que llegué unos minutos más tarde, me voy a tener que ir antes porque con posterioridad a que comprometí mi participación aquí, me surgió un compromiso en la comuna de la que soy alcalde que créanme, es imposible que no llegue o es gravísimo. Entonces voy a tener que correr, así que me disculpo.
Y además, pucha, medio como que me disculpo porque después de las presentaciones anteriores, la verdad es que es tan dramática y dolorosa e indignante la situación que hablar un poco desde la perspectiva más global, más general, institucional, genera hasta un poco de pudor y el sentido de urgencia que tenemos de cambiar la lógica con que hacemos las cosas, bueno, queda a la vista de las intervenciones anteriores. Sin embargo, quizás como para matizar un poco, decir que creo que junto con todas las aristas jurídicas y no solo normativas, sino un poco del análisis, del proceso, de las cosas que han venido ocurriendo, también introducir una perspectiva política. En primer lugar, política en el sentido de que aquí el punto de fondo es si hay voluntad política de todos los actores, por supuesto desde el nivel central, también desde el gobierno, desde los gobiernos locales y, para qué decir, la contribución de las comunidades para cambiar la lógica de las cosas, para cambiar la manera, el modelo de desarrollo que efectivamente genera una depredación brutal de la naturaleza, que genera estos efectos gravísimos para la vida y para la continuidad de la vida en el planeta. Y en ese sentido, primera cosa, cambiar la lógica y el paradigma. Y segundo, política en el sentido que esto no es solo un conjunto de decisiones y de operaciones técnicas y normativas, sino efectivamente una disputa política en la cual los actores tienen que jugar un rol. Y en ese sentido creo que los gobiernos locales podemos hacer una contribución muy importante. Primero, porque todo lo que hemos visto ocurre en territorios específicos, ocurre en lugares donde no solo hay ciudadanos, sino que hay una institucionalidad local que puede jugar un rol que marque un camino distinto para cómo se desenvuelven las cosas. Dicho de otra manera, si los gobiernos locales no asumen un liderazgo y un rol distinto en esta materia, probablemente, aun cuando avancemos significativamente en los temas normativos, no vamos a tener una fuerza política desde el territorio que, articulado con las comunidades, efectivamente produzca esta transformación. Y en ese sentido, lo que hemos intentado, un conjunto de municipios en Chile, somos más parecidos a administradores locales que gobiernos locales. Ahí hay un primer problema y desafío, pero en general habemos un conjunto de municipios que hemos intentado forzar las cosas en la línea de que los gobiernos locales jueguen un rol distinto. Solo voy a mencionar dos ejemplos para no latear. Uno de ellos es que en materia de cambio climático, Chile, cuando inició su participación en las discusiones a nivel global en materia de cambio climático, no tenía ni una sola consideración relevante en materia del rol de los gobiernos locales, y entonces nos constituimos, creamos la red de municipios frente al cambio climático, partimos 5 o 6, hoy día somos más de 50 municipios en esta red, y hemos logrado, por ejemplo, que el gobierno de Chile incorpore a los gobiernos locales como un actor relevante en la solución, sin perjuicio de la declaración, también desde el punto de vista de las capacidades para ir produciendo transformaciones. Y, ahora sí, otro marco en el cual o que puede servirnos de referencia para ir cambiando el paradigma de cómo los gobiernos locales van adecuando su institucionalidad, van generando políticas y acciones en una dirección distinta y se va comprometiendo con los desafíos del futuro. Ese marco pudiera ser, a mí por lo menos me parece que ayuda a ordenar el debate y las tareas, los objetivos de desarrollo sostenible, que son un compromiso global que, en mi opinión, en buena medida se juegan y disputan en el espacio local. Solo por mencionar uno, porque o si no, ahí sí que nos alargamos: ciudades y comunidades sostenibles.
Hay en materia de educación, de salud, de pobreza, todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible se juegan en buena medida o, dicho de otra manera, los gobiernos locales tienen mucho que decir respecto de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en el sentido de articular un conjunto de políticas que tengan como referente este nuevo paradigma distinto de la situación dramática que hemos visto y que es la que ocurre hoy día. Y en ese sentido, solo para visualizar como el tipo de cosas, los gobiernos locales, solo en materia de cambio climático tenemos un conjunto de posibilidades en materia de planificación estratégica urbana que genera condiciones distintas para una u otra manera de enfrentar estos desafíos, por supuesto, no solo en virtud de nuestro vínculo más directo con las comunidades, sino también de la responsabilidad que tenemos en materia de educación, salud y desarrollo comunitario. Por cierto, podemos cumplir un conjunto de ejecutar un conjunto de medidas en materia de hábitos y de cambios culturales que vayan produciendo una transformación y que fortalezcan el rol de las comunidades en esta materia. Y otros dos ejemplos muy específicos, pero que dan cuenta un poco de cómo los gobiernos locales hoy día van incidiendo de manera distinta todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos. Ahí dentro de las zonas de sacrificio se mencionaba Tiltil, por ejemplo, y todos sabemos lo que hoy día significa Tiltil, que es el botadero de la basura de toda la región metropolitana, entre varias otras cosas graves, gravísimas, con la cual castigamos a esas comunidades. Bueno, eso supone no solo buscar una manera distinta de resolver el tema de la disposición, sino también una manera distinta de que en cada localidad, en cada municipio, el manejo de los residuos sea distinto. Y finalmente, en materia de movilidad sustentable, solo voy a contar una experiencia. En Independencia estamos ejecutando un corredor de transporte público que contribuye mucho porque favorece el transporte público por sobre el privado, pero desde el punto de vista del análisis de la rentabilidad no convenía hacer ciclovía porque entonces era menos rentable en los indicadores. Bueno, esto significó que nosotros como gobierno local tuvimos que dar una pelea feroz para efectos de incluir la ciclovía. Y esto que parece una tontera tiene que ver con esta disputa permanente de lo local con el nivel central para efectos de introducir variables que van en la dirección de generar un estándar medioambiental distinto. Y finalmente decir que ciudades y comunidades sostenibles supone no solo un conjunto de definiciones desde el punto de vista institucional, sino efectivamente que las comunidades sean un actor protagónico de esa sustentabilidad. Por otro lado, desde el punto de vista de los instrumentos que pueden ir produciendo transformaciones, porque aquí hablábamos del marco normativo y hablábamos de algunos instrumentos más bien de la operación a nivel central. Sin embargo, desde el punto de vista local, los planes de desarrollo comunal determinan la fisonomía que le vamos asignando a los territorios y desde ese punto de vista, cómo incorporamos la variable medioambiental a ese plan de desarrollo comunal, que es participativo, que exige un rol activo de los ciudadanos, cómo hacemos que esa planificación incorpore efectivamente un modelo de desarrollo y estos cambios de los que yo hablaba, que efectivamente vaya produciendo una transformación. Los planos reguladores comunales, en general, hasta hace poco tiempo se usaban casi como un ejercicio técnico de unos pocos para resolver algunas cuestiones técnicas de la forma en que se producían los asentamientos humanos y muy especialmente los temas en las zonas urbanas, especialmente en temas de desarrollo inmobiliario. Sin embargo, los planes reguladores comunales pueden jugar un rol muy decisivo para que desde los gobiernos locales efectivamente incorporemos estas dimensiones y produzcamos entonces esto podría significar que desde lo local pudiéramos generar trabas, por decirlo como muy profunda, a este modelo de desarrollo depredador y podríamos generar condiciones desde la normativa local que de algún modo vayan generando un marco distinto. Y hay un conjunto de otros elementos como las estrategias energéticas locales y otras que pueden ir absorbiendo esta
Tengo 2 láminas más, así que no se preocupen. Si esto es para... Voy a sacar el tema del empoderamiento porque he sido censurado. ¿No? De nuevo. Y ya entrando un poquito en materia de justicia y equidad territorial, porque por eso decía antes, el nivel de dramatismo es tal que legítimamente nos concentramos en aquellas cosas normativas y esta situación que vivimos, pero queremos también poner el tema de la justicia y de la equidad territorial en una perspectiva un poquito más amplia. Siempre me gusta poner ejemplos porque ayuda a entender. Por ejemplo, el otro día leí en el diario que la Municipalidad de Las Condes gasta o invierte en educación, o sea, el aporte municipal de Las Condes a educación es de 16.000 millones de pesos anuales. El presupuesto total de Independencia es de 18.000 millones de pesos anuales. Es decir, lo que gasta o invierte Las Condes en educación equivale más o menos a todo el presupuesto anual de Independencia. ¿Y para qué decir de otras comunidades? Entonces, en primer lugar, hay una dimensión de equidad territorial que tiene que ver con la manera brutal de desigualdad que se vive en los territorios. Tenemos 2 Chiles distintos, uno representado por 4 o 5 comunas de la zona oriente de Santiago y otra dramáticamente distinta en el resto de los lugares. Y esto tiene que ver con el tema medioambiental cuando decimos que no se ponen todas estas actividades económicas que afectan gravemente la vida y la salud de los chilenos, no se ponen en Las Condes o Vitacura o en Las Condes. Pero el 90% de estas empresas tributan en Las Condes y eso permite reproducir las condiciones brutales de desigualdad. Segundo elemento de equidad territorial, bueno, comunidades comprometidas con su entorno. ¿Por qué lo pongo? Porque creo que efectivamente una manera de enfrentar estas desigualdades es involucrar a las comunidades y vincularlas de manera distinta a las dinámicas que se generan en los territorios, de manera de producir modelos de desarrollo en que efectivamente pongan en el centro la calidad de vida de las personas. Recuperación de espacios públicos, infraestructura, equipamiento, que dote de mayores niveles de justicia a los territorios y no esta desigualdad brutal. Y finalmente, necesitamos que, para garantizar mayores niveles de justicia territorial, contar efectivamente con un Estado defensor de los derechos ciudadanos y protector ante estas denominadas zonas de sacrificio. En materia de planificación urbana, de verdad que me quedan 2. En materia de planificación urbana, mayor injerencia de los municipios en el sistema de evaluación ambiental. Aquí se ha hablado mucho de esto. Les quiero decir que el rol de los gobiernos locales es prácticamente un chiste, no existe. Y después de todo lo que yo he dicho, es incomprensible que los municipios no puedan tener un rol muy activo en el sistema de evaluación ambiental de manera de representar los intereses de las comunidades en este proceso. Necesitamos incrementar mecanismos de democratización de los espacios públicos, redistribución del Fondo Común Municipal, que ya lo dije un poco a propósito del per cápita de los municipios, y finalmente promover a través de la planificación urbana de este nuevo tipo el desarrollo de las economías locales en la perspectiva de la economía circular. Y esta es la última lámina que demuestra un poquito cómo los municipios empezamos a meternos en el debate desde una perspectiva distinta. Esta es una propuesta denominada Ley de Justicia Ambiental, propuesta por el alcalde de Renca. La Municipalidad de Renca tiene 2 importantes termoeléctricas. Y sin embargo tributan en otra comuna y los impuestos verdes, por supuesto, tampoco van destinados a producir un impacto en las comunidades afectadas. Y entonces creemos que desde los gobiernos locales, iniciativas como esta pueden contribuir a que efectivamente vayamos generando en el marco de estos instrumentos también mecanismos que tiendan a reparar a las comunidades que se ven afectadas por este modelo de desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Quisiera agradecer a los panelistas, las panelistas.
Verónica nos trajo una mirada directa, ¿no es cierto?, desde de las muestras y nos muestra el dolor y sufrimiento que aparece en esta zona de sacrificio, y también nos muestra la no existencia, el no estar presente, el no ser visible, el no ser escuchado, que es la historia en definitiva que nos muestra con una tremenda fuerza, como decía Valentina, que realmente impacta. Valentina nos muestra la otra parte del no escuchar, la otra parte del no querer ver, que es el lado de gobierno, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo, habiendo hecho un trabajo, nos negamos a seguir adelante con los pasos que corresponde dar, y esto en el medio de una situación como esta, altamente conflictiva. Flavia nos entrega un detalle cuidadoso, profundo, producto del trabajo allá, de lo que es el no accionar o el mal accionar del Estado. Que la verdad, como lo dijo Carlos Monte, todos tenemos responsabilidad en esto y en ese sentido hay que decirlo. O sea que aquí hay una gran tarea que remontar y que no es menor. Y Gonzalo nos muestra los desbalances profundos que se expresan, ¿no es cierto?, en Quintero, que se expresan en cada municipio, que se expresan entre municipios, y la ausencia que también tienen, producto del marco legal, para enfrentar estos temas. Flavio me decía respecto a los 18.000 millones, ¿no es cierto?, para mostrar otro lado de este desequilibrio, se hablaba de los 18.000 millones de 16.000 millones de educación de Las Condes versus los 18.000 del municipio. También sucede que, Flavio me lo comentaba, por eso lo cito acá, que el SNASPE, el Sistema de Protección el Sistema de Parque de Chile, tiene 17.000 millones de presupuesto total. O sea, es casi el mismo presupuesto de educación de Las Condes, que es todo lo que se dispone para protección de la naturaleza, de los cuales la mitad, eso es lo que quiere decir Flavia, viene de ingresos propios, o sea, ni siquiera lo pasa el Estado. Entonces, en este escenario vivimos de desigualdades, de desequilibrios enormes, y viene aprovechando esta oportunidad de diálogo, de ir viendo estos temas en profundidad, la parte de preguntas, ¿no es cierto? Vamos a ir con cada una de las panelistas, partiendo por Verónica, saber si hay preguntas, las vamos a pasar a recoger, si hubieran preguntas para Verónica, para poder en este momento planteárselas y contar con su respuesta. Bien, Gonzalo se despide. Sí, lo había dicho. Muchas gracias, Gonzalo. Bien. No sé si hay una pregunta para Verónica. ¿Sí? No. Sí. Bien, tenemos 3 preguntas para Verónica que son, la primera plantea, así que la estudio directamente, pero ¿cómo la institucionalidad ambiental chilena ha respondido frente al caso de Quintero y Puchuncaví? En específico, el Tribunal Ambiental, ¿cómo ha respondido frente a este caso? Y si vemos las 3 preguntas, por si acaso hubiera superposición entre ellas. ¿En qué situación está el proyecto Dominga? Perdón, esta yo creo que no corresponde a Verónica. Y a modo de reflexión hay una. ¿Será necesario y pertinente fijar la atención del derecho y la justicia ambiental en establecer estándares mínimos, supongo, en dilucidar la paradoja y o contradicción del crecimiento versus desarrollo? Como ejemplo, plantean proponer metodología y políticas públicas en relación al manejo de cuencas, ordenamiento territorial, código de aguas, evaluación ambiental estratégica y también referido al sistema de evaluación de impacto ambiental. Dice la primera pregunta, ¿cómo la institucionalidad medioambiental chilena ha respondido frente al caso de Quintero y Puchuncaví? En específico, el Tribunal Ambiental frente a este caso. La verdad, sinceramente, nada. Absolutamente nada.
porque como no se sabe cuál es la empresa que está contaminando, pero también tengo que ser justa en una cosa, ser justa de decir que de todas las empresas que están en nuestro cordón industrial, hay una que ha tenido sí preocupación y no podemos ser mezquinos ni egoístas en no mencionarla. Ellos tienen una termoeléctrica pasiva que está en caso de emergencia instalada allí en la bahía, que es Enel. Porque ellos tienen en San Isidro 1 y 2, que son las que abastecen la energía para algunas regiones. Y también porque ellos de alguna forma, hace como un tiempo atrás, como 2 años atrás, se dieron cuenta del daño que se estaba ocasionando allí y capacitaron a muchos dirigentes. Y entre eso yo fui una de las personas capacitadas en la Universidad Católica en la Escuela de Ingeniería Medioambiental. Sin saber lo que podía pasar, a lo mejor fue un arma de doble filo, pero eso nos permitió hoy día pararnos fuertemente y defender con fuerza y con vehemencia nuestros derechos porque fuimos capacitados. Así que también hay que ser justos cuando la ocasión lo requiere. Con respecto al Tribunal Ambiental, nosotros no tenemos respuesta. No tenemos respuesta porque no sabemos, porque no se han hecho demandas como corresponde hacerlas al Tribunal Ambiental. Por lo tanto, esa respuesta, y quien tiene que hacer esa demanda al Tribunal Ambiental es justamente el gobierno. Pero como el gobierno protege, no va a hacer ante el Tribunal Ambiental ninguna acusación, porque se escuda en que no se sabe qué es lo que nos pasó, se escuda en que no se sabe qué es lo que nos contaminó. Por lo tanto, al Tribunal Ambiental no hay ninguna denuncia con respecto de lo que sucedió en Quintero de parte del gobierno, que es el responsable de hacer, ¿verdad?, la acusación ante el tribunal. Yo creo que puedo dar por dada la respuesta satisfactoria a quien me la preguntó, ¿verdad? Sí, yo creo que porque la otra es más bien para Valentina. Sí, yo creo que la otra respuesta la debe de contestar Valentina. Sí, por favor. Por favor, Valentina, no se puede. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero complementar un poco lo que decía Verónica desde el punto de vista de la institucionalidad. En realidad hoy día, cuando uno sabe, digamos, sin ser abogado, uno sabe que existe un tribunal ambiental, que existe una superintendencia del medio ambiente, nos podemos generar la ilusión de que existe un lugar donde uno puede ir y decir hay un problema ambiental y que va a acudir toda la fuerza del Estado a protegernos, pero lamentablemente no es así. Hoy día nosotros no existe una institución pública que tenga por objetivo representar los intereses del medio ambiente ni los intereses de las comunidades afectadas, por ejemplo, ante los tribunales de justicia. Existen en otros países procuradurías del ambiente. En Chile tenemos el Consejo de Defensa del Estado solamente para las acciones por daño ambiental. Tenemos una superintendencia que fiscaliza, como decía Flavia, solo cuando hay una resolución de calificación ambiental o cuando hay infracción de determinadas normas. Entonces no existe, como existe la Defensoría Penal Pública, alguien que represente los intereses de las comunidades y del medio ambiente. En relación con esta pregunta o reflexión que hacían, efectivamente, si uno piensa en el caso de Quintero, Puchuncaví y en cualquier otro caso tan grave, bueno, no hay muchos casos tan graves como ese, vemos que tenemos una institucionalidad e instrumentos que se quedan cortos. No es la gestión ambiental la única llamada y las instituciones que tenemos la única llamada a hacerse cargo de esto. Las distintas decisiones que históricamente se fueron tomando y que llegaron a ese mapa y a la realidad que hoy día estamos enfrentando han pasado por las decisiones de Codelco, han pasado por Hacienda, es decir, han ido mucho más allá de la institucionalidad sanitaria y ambiental, que de hecho antes no existía. ¿Y cómo se enfrenta esto? La verdad es que es muy difícil, nadie tiene la llave mágica, pero sin duda que desplegando toda la creatividad y todos los instrumentos disponibles. Y existen muchos instrumentos disponibles. Existen, por ejemplo, facultades de los municipios, facultades de la autoridad central de ordenar el traslado de las industrias contaminantes. Existen competencias para ser creativos con ordenanzas municipales. Creo que
hay muchos instrumentos que se pueden usar, por ejemplo, llevar a que se evalúen ambientalmente por los impactos ambientales no previstos, que se revisen todas las resoluciones de calificación ambiental que ahí están. En fin, creo que se requieren, pero para eso, por supuesto, se requieren muchas manos. Y lamentablemente, me lo decía la otra vez una persona que me preguntaba por abogados para un caso ambiental, no pudo encontrar para ese caso concreto. Es dramático. Y eso es una de las principales falencias. Gracias, Valentina. Le voy a pedir a Flavia que se refiera brevemente también a la misma pregunta inicial de la institucionalidad ambiental chilena y qué rol ha jugado en esto, en particular el Tribunal Ambiental. Y hay una pregunta que también le voy a pasar a ella, que se refiere al tema de Dominga, que preguntan qué pasa con ese proyecto que fue rechazado en el gobierno de la presidenta Bachelet y que el actual gobierno intenta impulsar. Voy a partir con el Tribunal Ambiental. Como yo expuse, nuestra institucionalidad ambiental es bien acotada y por lo tanto cuando hay un evento como el que ha ocurrido, estos eventos de intoxicación, no se puede recurrir al Tribunal Ambiental. Ya es la superintendencia la que va y fiscaliza, y una vez que ellos fiscalizan, abren procesos sancionatorios, determinan sanciones. Entonces recién se puede reclamar ante el Tribunal Ambiental o si hay el incumplimiento de alguna norma o del plan de descontaminación. Por lo tanto, el ámbito de acción del Tribunal Ambiental es limitado. Y en ese sentido, lo único que quiero traer a colación es que a fines del primer gobierno de Piñera se hizo una modificación a la norma de material particulado 10 y se eliminó la norma anual. Y el sentido de esto es que hay una norma diaria que permite que hayan PICs y la norma anual es el promedio y por lo tanto limita el número de PICs diarios. Al eliminar la norma anual se podía contaminar todos los días más. Y ahí sí hubo una acción legal ante tribunales ambientales que hicieron los alcaldes de la zona de sacrificio, Huasco, Puchuncaví, y ese alcalde perdió la elección en todo caso, el de Puchuncaví y el de Tocopilla, que también perdió la elección. ¿Ya? Y ellos impulsaron esto, llevaron esta causa junto con organizaciones locales y la ganaron en Tribunal Ambiental y curiosamente el gobierno de la presidenta Bachelet fue de casación con el Consejo de Defensa del Estado no queriendo reponer la norma y en la Corte Suprema les ordenó reponer esa norma. Esa norma en el documento, vuelvo a mi documento, pero en el documento nosotros mostramos desde cuándo está el expediente abierto y no se ha dictado y estamos con una norma del año 1998 pese a que cada 5 años la ley establece que hay que renovar normas. Y lo otro, en el caso de Minera Dominga, lo que ocurrió, digamos, es que el Tribunal Ambiental de Antofagasta, el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, de alguna manera retrotrajo el proceso de calificación ambiental de un proyecto que había sido rechazado en el gobierno de Bachelet con la concurrencia de los servicios públicos y hubo un alegato de la empresa, lo que determinó que el Tribunal Ambiental retrotrajera el proceso, pero hay un recurso de protección presentado por varias organizaciones, la lidera la ONG Oceana y eso todavía no está fallado, por lo tanto las organizaciones estamos pidiendo que no se retrotraiga el proceso y que se mantenga el rechazo al proyecto. Si eso nos da la razón, el proyecto Minera Dominga con ese estudio de impacto ambiental no va, pero eso no les impide al día siguiente entrar por la ventanilla y presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y ser aprobado, que es la otra cosa de las debilidades de nuestra legislación. Eso. Bien, con eso hemos terminado con las preguntas. Quisiera darle unos minutos a cada panelista para cerrar. 3 minutos a cada panelista, por favor. Y, bueno, Verónica, por favor, adelante. Solo palabras de agradecimiento para los organizadores de este seminario y reiterarles que por favor nos apoyen en el clamor que hoy día las mal llamadas, porque no me gusta el escapulario que nos ponen de zonas de sacrificio,
que las mal llamadas zonas de sacrificio, que son mi comuna de Quintero y Puchuncaví, ustedes también hagan eco del clamor, del horror que hoy día estamos viviendo como comunas con Bahía completamente saturada, con el envenenamiento masivo que están sufriendo nuestros niños y con los oídos sordos que este gobierno y el Estado por mucho tiempo nos ha sometido en el más absoluto abandono. Solo eso. Mil gracias por escucharme y me voy con un mensaje hacia mi comuna de darles tranquilidad, que yo sé que cada uno de ustedes va a ser transmisor de este clamor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica, por llegar hasta acá, por tener la fuerza para estar colocando, que no es fácil, colocando todo lo que está ocurriendo allí y lo que ha venido ocurriendo por tanto tiempo. Así que muchas gracias a ti. Valentina, por favor. Simplemente agradecer, tener la ocasión, el honor de poder exponer y que se dé el tiempo de venir también, de venir Verónica, con todo lo que están viviendo y bueno, sencillamente creo que no aflojar estos temas desde todos los que están aquí, que se quedan acá en el centro hasta esta hora, es porque claramente hay motivación y hay interés por estos temas, así que bueno, sencillamente no aflojarlo y poner todo a nuestra disposición desde nuestros lugares, nuestra creatividad y nuestros mejores esfuerzos. Gracias. Doña Flavia. Bueno, dar las gracias. Yo creo que tenemos que seguir luchando, empujando. Nosotros somos una ONG ambiental, curiosamente que no somos de activismo, pero somos bien activos en generar documentos, en generar material que de alguna manera pone objetivamente lo que está pasando con datos. Y en eso los invitamos a sumarse a lo que nosotros hacemos, a lo que está haciendo la gente en Puchuncaví, Quintero y en otras zonas de sacrificio que hoy día están también queriendo ser más visibilizados por los dramas que están viviendo y transmitirles que el 20 de octubre a las 19 horas Roberto Bravo va a tocar en Puchuncaví y por lo tanto tal vez es una forma de sumarse a la causa de una forma bonita, alegre, pacífica, pero decirle a la gente que estamos con ellos. Gracias. Bien, entonces estamos cerrando. Agradecerle a todos y todas la presencia acá, pedir que escuchen el llamado a Verónica, que lo escuchamos todos, de empujar para este caso y para muchos otros, pero en particular para este caso, la necesidad de atender que detrás de muchos de los temas ambientales que aparentemente no tienen personas, está lleno de personas que reciben los costos. Y en ese sentido, bueno, tenemos que seguir trabajando. Hay un café ahora esperándonos afuera, así que los invito y las invito hacia allá. Gracias.